Hola, ¿qué tal? Les saluda Jefferson Flores. El día de hoy vamos a revisar un tema que es muy simpático, es muy bonito hablar sobre literatura, sobre sus creadores, sobre este movimiento artístico literario que apareció en Colombia y en el resto de Latinoamérica. Voy a hablarles sobre Gabriel García Márquez, un escritor colombiano. La biografía. El escritor Gabriel García Márquez nace en Arataca en 1927 en Colombia. Los mayores logros que él tiene como escritor es el Premio Nobel de Literatura en el año 82. Se convirtió en una figura del siglo XX. Recordemos que él estuvo en el boom latinoamericano. ¿Qué es esto del boom latinoamericano? Es un tiempo determinado donde muchos escritores de Latinoamérica comienzan a alcanzar un nivel, pero formidable, muy grande. ¿Sí? Así que a esto se le denomina el boom latinoamericano. Gabriel García Márquez estuvo dentro de este boom, ¿no? Vamos a ver las cosas más importantes. Primero, ¿de quién estábamos hablando? De Gabriel García Márquez. Otra de las cosas importantes de esta idea que no podemos olvidarnos en una biografía es su nacionalidad, él es colombiano, y por último, ¿qué alcanzó? ¿Por qué hablamos de él? Porque él alcanzó un premio Nobel de literatura, como les decía, en el año del 82. Excelente escritor, ¿sí? Muy buen escritor. Las obras conocidas o más conocidas de Gabo son las siguientes. Cien años de soledad, sin duda alguna, la mejor obra de Gabriel García Márquez, creo que no tiene competencia con otras. El general en su laberinto, El amor en los tiempos de cólera, El coronel no tiene quien escriba, Noticias de un secuestro, pero la más importante es esta, la que apareció en su pantalla al último, en la fotito, Cien años de soledad. Personalmente, ¿sí? Personalmente, yo incluiría dentro de las obras más importantes a Crónica de una muerte anunciada, una obra excelente, muy buena. Habla o trata sobre un tipo que se enamora de una mujer. En ese tiempo todavía hay estos prejuicios y se habla sobre eh, la virginidad de la mujer. La familia no está de acuerdo que ella haya estado antes del matrimonio con esta persona, así que deciden tomarlo y comienzan a buscarle por todo el pueblo. Y bueno, la verdad es que es algo incluso hasta angustiante esta obra. Muy buena obra. De ahí tenemos igual con Gabriel García Márquez como cuentista, tenemos a los cuentos peregrinos, cuentitos muy cortitos, pero muy buenos, excelentes. A mí me encanta Gabriel García Márquez, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre Cien años de soledad. Primero vamos a hablar del nombre. ¿Por qué Cien años de soledad? Porque narra 100 años de una familia que tiene de apellido Buen Día. ¿Sí? Habla todas las generaciones de estos Buen Día y aquí habla 100 años. Desde ahí ya entendemos, ¿no es cierto? 100 años. ¿Pero por qué de soledad? Porque cada eh, integrante de esta familia, o sea, a lo largo de estos 100 años, van muriendo, van sufriendo, sufren accidentes y tantas cuestiones, y al fin y al cabo, la muerte no es más que eso, ¿sí? La soledad, tanto del alma, el corazón y del cuerpo. ¿Cómo inicia esta obra? Esta obra va a iniciar cuando un hombre, no voy a detallar nombres, ¿sí? Porque sería muy complicado para que usted pueda entender, es cuando un hombre está frente al pelotón de fusilamiento y él comienza a acordarse el día que el papá le enseñó y le hizo conocer el hielo. Usted va a decir, profe, pero qué ridiculez. El hielo. Aquí en el freezer yo tengo cubitos de hielo. Sí, pero usted puede preguntar a su abuelito, y si es que vivió en la costa más aún, si es que antes era tan facilito encontrar el hielo o tener hielo, ¿sí? Eso solo personas que tenían privilegio y una situación económica muy buena para tener el hielo. Así que aquí podemos ver en Cien años de soledad que no solo la literatura nos entretiene, sino también en un tiempo determinado
nos da una referencia de cómo vivían, qué es lo que sentían, qué tenían, ¿verdad? Así que es eso. Esta persona comienza a recordar y obviamente aquí se cuenta ya la historia del papá de esta persona. Y aquí se habla, ¿no? Que el papá un día decidió ir a un pueblo, fundar un pueblo y dijo, el que quiera seguir, que me siga. Y ahí es donde funda Macondo. Obviamente, en Macondo, en este pueblo, es donde comienzan a contarse todas las historias de todos los buen día. Aquí tenemos una entrevista de Gabriel García Márquez. Podríamos decir que aquí se habla sobre cómo inició este proyecto de escribir Cien años de soledad. Fíjese muy bien en todos estos detalles. ¿Cuánto tiempo él pasó encerrado para escribir esta obra? ¿Qué es lo que pasó mientras él vivía en su mundo literario de escritor? ¿Qué es lo que pasaba con sus hijos, con su esposa? Veamos qué percances tuvo esta obra. ¿Sí? Les invito a ver esto que es muy interesante. Era una época, era una época que no era fácil, porque no teníamos dinero. Pero en cambio era una época muy buena porque estaba escribiendo como un tren, que es lo mejor que le puede suceder a un escritor. Entonces, cuando yo vi que 100 años de soledad venía y que no la paraba nadie, le dije a Mercedes, tú te haces cargo de este asunto. Y ella, por supuesto, no lo pensó dos veces. Es curioso que mis hijos, ahora yo les pregunto de esta época y ellos me recuerdan como un hombre que estaba encerrado en un cuarto y que no salía nunca, y yo tenía la impresión de que era el ser más humano y más sociable del mundo. Y ahora me di cuenta que durante 18 meses no salí del cuarto. Pero yo recuerdo que salí una vez. Salí una vez cuando Mercedes me dijo que no había nada que hacer, que ya había llegado al fondo. Entonces yo tenía un carro y lo llevé al Monte de Piedad y lo empeñé y le traje a Mercedes la plata y le dije, mira, aquí tienes hasta 10 años. Y duró 3 meses. Y seguí escribiendo. Recuerdo que en mitad de camino, el dueño de la casa llamó a Mercedes y le dijo, señora, usted me debe 3 meses de casa. Y Mercedes tapó el teléfono y me dijo, ¿cuánto tiempo te falta para terminar el libro? Y yo le dije como 6 meses. Y entonces ella le dijo, mire señor, no solo le debemos 3 meses, sino que le vamos a deber 6 más. Y entonces el tipo le dijo, y dentro de 7 me pagan todo. Y dije, sí, todo. Y él le dijo, si usted me da su palabra, yo no tengo ningún inconveniente en esperarlo. Y Mercedes está por mí. Y dijo, mi palabra de honor. Y tú sabes que a los 7 meses fuimos y le pagamos todo. No por 100 años de soledad, porque yo terminé yendo un mes, traía tal perrenque en la mano que me puse a trabajar después en publicidad y pudimos pagar todo eso. Y el día que lo terminé, nos fuimos al correo, Mercedes y yo, eran 700 páginas. Entonces lo pesaron y dijeron que costaba 83 pesos de México a la Argentina. Y Mercedes me dijo, no tenemos sino 45. Y me era muy fácil, partí el libro por la mitad y le dije, péseme este libro hasta 45 pesos. Pesaron hasta 45 pesos, quitaban hoja como quien corta carne. Cuando llegaba a 45 pesos, agarré esas hojas, las envolví
y las mandé y nos quedamos con el resto. Entonces nos fuimos a la casa y Mercedes sacó lo último que faltaba por empeñar, que era el calentador que yo usaba para escribir, porque yo puedo escribir en cualquier circunstancia menos con frío. El secador que usaba para la cabeza y la batidora que había usado para hacer toda la vida, para hacerle los jugos de fruta a los niños y que ya los niños estaban creciendo y ya no necesitaban. Se fue con eso al Monte de Piedad y le dieron unos 50 pesos. Y el hecho es que volvimos con el resto de la novela al correo. La pesaron y dieron, cuesta 48 pesos. Mercedes pagó sus 50 pesos. Le dieron 2 vueltos. Y yo me di cuenta que cuando salimos del correo estaba verde de encabronamiento. Y me dijo, ahora lo único que falta es que esta novela sea mala. Ya. Bueno, como ustedes pudieron darse cuenta, esta obra obviamente tiene su propia historia. Eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado esta presentación sobre Gabriel García Márquez. Que pasen muy bien.